La industria del petróleo y el gas en el mar es un lugar peligroso para trabajar. Las estadísticas muestran que, comparada con otras industrias de tierra, es en realidad una actividad segura. Este récord de seguridad se ha conseguido trabajando intensamente, mejorando los diseños de planta y equipamiento, implementando sistemas de trabajo seguros, evaluación de riesgo, informes de incidentes, charlas sobre herramientas y demás. Se trata de educar sobre cómo el comportamiento de cada uno influye en la seguridad. Se debe contar con las herramientas y los sistemas necesarios para realizar el trabajo con seguridad. Los trabajadores son ahora conscientes de los beneficios de una cultura de trabajo donde la seguridad es tan importante como las consideraciones comerciales o técnicas. Ahora no se aceptan como norma los incidentes o las lesiones, así que todos debemos entender los accidentes y las lesiones laborales y enfermedades como evitables. Trabajar en el mar con barcos, barcazas, taladros y otros navíos conlleva numerosos peligros, ya que el lugar de trabajo es muy dinámico, a veces de manera violenta. De este modo, los trabajos comunes en tierra, como el uso de herramientas, cargar objetos o atravesar una puerta, pueden convertirse en algo muy peligroso. Debemos ser conscientes de los peligros y los riesgos para poder evitar accidentes. Uno de nuestros sistemas más eficaces es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo puede ser un documento escrito formal o puede ser una reunión informal antes de comenzar el trabajo. Ambos conllevan una planificación y una preparación de la tarea. Definamos un par de términos: peligro y riesgo. Peligro es una situación con la posibilidad de causar daño a individuos, al entorno, al equipamiento o al recinto. Los peligros en el mar pueden ser provocados por electricidad, sustancias inflamables, movimiento de maquinaria, levantamientos, ruido, gases, trabajo a gran altura, trabajo en un espacio cerrado y mucho más. Riesgo es una medida de probabilidad de un accidente. Una situación que pueda causar daño o pérdida de un individuo, planta, entorno o incluso el trabajo en sí. Es importante analizar el grado de riesgo, alto, medio o bajo. En otras palabras, la posibilidad de que ocurra un accidente. Otro factor importante es la consecuencia asociada al riesgo. ¿Cuánto daño puede llegar a causar el incidente? La evaluación de riesgo se basa en ser consciente de la situación, responsabilizarse de planear las acciones y preparar el trabajo, conocer los pasos que conforman la tarea, identificar los riesgos potenciales y gestionar y controlar esos riesgos de manera apropiada y segura. Es una parte esencial de cualquier trabajo y en muchos países es un requisito indispensable. Existen varios pasos básicos. El primero es buscar e identificar los peligros que conlleva el trabajo. Hay una jerarquía de peligros establecida que va desde aquellos que afectan a personas y procesos hasta peligros para el equipo y materiales y peligros que afectan al entorno. Después debe decidirse quién puede salir perjudicado, evaluar los riesgos y consecuencias y trabajar para controlar esos riesgos. Existen dos maneras de llevar esto a cabo. La primera es reducir las posibilidades del incidente, impedir que ocurra. Esto se llama reducción de riesgo. Por ejemplo, el uso de equipos de protección evitará caídas a gran altura. A eso se le llama reducción de riesgo. La segunda es minimizar las consecuencias del incidente en caso de que ocurra. Esto se llama mitigación del riesgo. Por ejemplo, llevar un chaleco salvavidas, si trabajas en los extremos, no evitará un incidente, pero puede salvar una vida si alguien cae al mar. Esto es mitigación de riesgo. No podemos eliminar todos los riesgos. El objetivo será reducir los riesgos al mínimo posible. Segundo, es importante asegurarse que todos comprenden el trabajo a realizar.
y no apresurarse o complicar demasiado la tarea. Esto puede dar lugar a que la gente intente tomar atajos. Las situaciones de peligro también pueden surgir cuando se combinan varios factores. Por ejemplo, si falla una máquina al comienzo de un turno, con buen tiempo, posiblemente se tratará de manera segura. Si el mismo incidente le ocurre a una persona cansada al final de su turno y con mal tiempo, esto puede traer peores consecuencias. Los incidentes suelen ser una combinación de peligros o el resultado de bajar la guardia. Las evaluaciones de riesgo formales pueden hacerse antes del trabajo, pero es importante asegurarse de que todo está plasmado por escrito, es decir, los peligros que se han identificado, los debates que han surgido y los controles que se han utilizado. Durante la reunión de herramientas, se comenta la evaluación de riesgo para adaptarla o extenderla si es necesario. Pero no es solo un ejercicio sobre papel. La evaluación de riesgo no funcionará a menos que sea relevante para el trabajo y sobre todo para ti y para los que ejercen el trabajo. Es una herramienta para que el trabajo sea seguro. Y las evaluaciones serán revisadas regularmente si es necesario. Tus evaluaciones de riesgo deberán ir al tiempo de los cambios en el mundo real y recuerda, las acciones en una evaluación de riesgo deben ser acordes al nivel de riesgo. En nuestra industria, los trabajos grandes suelen ser muy seguros. Porque son grandes, las consecuencias del accidente son importantes. Y son muchos los que están involucrados en la evaluación de riesgo. Todos saben qué hacer y cómo hacerlo. Y hay mucha gente que se preocupa de los demás. Es en los trabajos pequeños donde pueden surgir los problemas, trabajos que se han realizado cientos de veces. Ahí es donde resulta sencillo tomar atajos, no volver al almacén para buscar la herramienta adecuada, levantar un objeto pesado en vez de pedir ayuda o utilizar una máquina. Aquí es donde entra la charla de herramientas, para recordar los riesgos de trabajos rutinarios y para informarles de los peligros que conlleva. Todo el mundo debe sentirse involucrado tanto con las charlas de herramientas como con las evaluaciones de riesgo. Cuando un trabajo no resulta como esperamos, pueden surgir problemas. Si algo ha cambiado, puede ser tan sencillo como que el tiempo está empeorando y entonces no fuerces la situación. Puede ser peligroso. Tómate tu tiempo para recapacitar. Controla la situación y no dejes que la situación te controle a ti. Si es necesario, comienza una nueva evaluación de riesgo. Pide consejos si lo necesitas y luego, una vez seguro, continúa. Tal vez usando otras herramientas u otro equipo de protección más seguro o aquello que requieras dependiendo de las circunstancias. Y no olvides que aunque conozcas los trabajos que realizas y el lugar de trabajo, la gente, las visitas, los contratistas y demás lo desconocen, así que necesitarás incluirlos en tu evaluación de riesgo. Asegúrate de que la entienden y que saben lo que ocurre.
y manténlos al margen si no están directamente involucrados. Recuerda, los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar, en la galera, en el cuarto de control o en el puente y también en el muelle. Debes asumir que todos los lugares son posibles peligros y debe haber evaluaciones para cualquier acción. Solo las tareas más rutinarias están exentas de una evaluación de riesgo por escrito. Identificar los peligros y llevar a cabo las evaluaciones de riesgo son tareas que deben involucrar a todo el mundo. Una evaluación no será efectiva a menos que la gente pueda ofrecer su opinión y comente libremente la posibilidad de riesgos y las acciones necesarias para tratarlos. Hasta ahora hemos hablado de evaluación de riesgos como un esfuerzo de equipo, y por supuesto que lo es. Pero es importante que seas consciente de que tú, personalmente, eres el último paso del proceso, la última barrera para prevenir un accidente. Para ayudarte en esta tarea existe una herramienta de evaluación personal conocida como evaluación de riesgo de última hora. Es muy sencilla, de sentido común, pero te dará a ti y quizás a tus colegas una medida de seguridad adicional para evitar incidentes, y es aplicable tanto en el trabajo como fuera de él. Se trata de ser consciente de tu entorno, de lo que debes hacer, de las precauciones que debes tomar y de asegurarte de entender el trabajo y de estar capacitado y equipado para ello. Una vez hayas comenzado el trabajo, si no estás seguro de cómo se está llevando o dudas sobre lo que está ocurriendo, entonces detente. Habla con tus compañeros y tu supervisor. Realiza una evaluación de riesgo si es necesario, pero asegúrate de que estás satisfecho antes de comenzar. Las evaluaciones de riesgo son una parte esencial para la seguridad y velan por ti y por tus compañeros. Y lo más importante, te devuelve a casa sano y salvo. La evaluación de riesgo es un proceso sencillo pero importante. Haz uso de este DVD para mejorar tu evaluación de riesgo. Cuanto más la utilices, mejor controlarás los peligros y disminuirás las consecuencias de cualquier daño, tanto a personas como al equipo o al entorno. Llevo 13 años trabajando en naves y he visto los peligros y sus consecuencias. Trabajé cuando las evaluaciones de riesgos no eran una técnica sistemática que debíamos llevar a cabo. Estoy convencido de que una buena evaluación pudo haber evitado muchos de los accidentes. Una parte esencial de la evaluación de riesgo es la comunicación. La evaluación mejora la comunicación entre el supervisor y el equipo con otras personas. No debemos subestimar la importancia de comunicar las tareas, sus peligros y la manera de controlarlos. Usa la evaluación de riesgo siempre que lleves a cabo una tarea. Por supuesto, la evaluación de riesgo no debe quedarse en el lugar de trabajo. Podemos utilizar las mismas técnicas de evaluación para realizar cualquier tarea. Si eliminas cualquier aspecto de los señalados, obtendrás una evaluación errónea que puede afectar a tu entorno. Nos lo debemos a nosotros, a nuestros compañeros y a nuestras familias el realizar una evaluación correcta.